Esa noche de viernes fue la experiencia más intensa e inolvidable de mi existencia. La casa emanaba tal tranquilidad y serenidad que experimenté una inusual sensación de calma. Estaba fatigada tras una extensa semana y solo deseaba descansar, al acostarme. Creí que nada podría interrumpir la serenidad de la noche. Había sido madre soltera durante 8 años desde mi divorcio. Mi exmarido y yo no manteníamos una relación adversa, simplemente nos distanciamos. Criar a mi hijo Daniel en solitario fue la experiencia más gratificante y desafiante que jamás había enfrentado. Él era mi todo, inteligente, divertido y amable. Sin embargo, resultaba complicado asumir simultáneamente los roles de madre y padre. Esa noche, estaba tan fatigada que apenas contaba con energía para vestirme con el pijama antes de desplomarme en la cama en casa. Se encontraba en silencio. Daniel se había retirado a la cama horas antes tras jugar. Después de jugar videojuegos y completar mi tarea. Finalmente disfruté de un momento de soledad en mi habitación. La luna brillaba a través de las delgadas cortinas, proyectando suaves sombras. Me acurruqué bajo la manta, disfrutando del calor y permitiendo que mi mente divagara. La vida había sido tranquila últimamente, lo cual representó un cambio agradable tras un año difícil. Daniel y yo habíamos enfrentado numerosas adversidades desde la partida de su padre. Pero habíamos construido una vida satisfactoria juntos. A pesar de que Daniel se acercaba a los 20 años, nuestra cercanía se mantenía intacta. Siempre fue una persona afectuosa y atenta. A veces me inquietaba que asumiera la carga excesiva para alguien de su edad. Sonreí al reflexionar sobre él. Era sumamente amable. Y me sentí privilegiada de contar con su presencia en mi vida. Sin embargo, esta noche estaba excesivamente fatigada para reflexionar. Me sentí fatigada y somnolienta. Luego escuché un leve golpe en la puerta de mi habitación. Desperté parcialmente, creyendo que formaba parte de un sueño. Pero el golpe se repitió suavemente. Y me encontré completamente despierta. La voz de Daniel era serena. Pero bastó para que parpadeara, intentando concentrarme en la puerta. A través de la tenue luz que provenía del pasillo. Me senté, esforzándome por despejarme. ¿Qué sucede, Daniel? Inquirí con voz aún somnolienta. Él hizo una pausa antes de ingresar a la habitación y cerrar la puerta silenciosamente tras de sí. Parecía vacilante al entrar, no podía conciliar el sueño. Expresó mientras miraba hacia el suelo. Y al estar cerca de mi cama, me sentí inquieta porque podía percibir que algo le perturbaba desde el divorcio de Daniel. A veces tenía dificultades para dormir, pero raramente comentaba al respecto. Era consciente de que la falta de su padre le impactaba más de lo que aparentaba. Esta noche observé la melancolía en sus ojos. Acércate, murmuré, acariciando el espacio vacío a mi lado. Puedes quedarte conmigo en la cama esta noche, si lo deseas. Dudó brevemente. Luego se acercó y se reclinó a mi lado, se encontraba de lado observándome. Y pude notar su fatiga. Lo que se observaba en la penumbra también aparentaba ser susceptible, lo cual resultaba inusual. Él desea discutir ese asunto. Inquirí con suavidad. Daniel sacudió la cabeza. Su cabello le cayó sobre los ojos. No solo deseaba tu proximidad, mi corazón experimentó calidez. Había transcurrido un tiempo desde que Daniel deseaba estar cerca de mí. Al igual que en nuestra juventud. Extendí la mano y aparté su cabello de su frente. Sonriéndole. Está bien. Susurré, colocando mi mano en su hombro. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Él me robó la sonrisa. Pero aún podía percibir que algo lo perturbaba. Un asunto del cual no deseaba hablar, en lugar de indagar al respecto. Me recliné y tiré del vacío que nos envolvía a ambos, permitiendo que la serenidad nos consolara. Permanecimos allí un tiempo, mientras disfrutaba de la tranquilidad. La respiración de Daniel se ralentizó, y supuse que se había quedado dormido. Sin embargo, luego volvió a hablar en un susurro tan tenue que apenas pude escucharlo. Mamá, ¿alguna vez me extrañas? Su interrogante me sorprendió. Pero comprendí que se refería a su padre. Fue una cuestión que había eludido durante años, sin saber cómo contestar.
A veces lo hago. Admití en voz baja. Pero la relación entre nosotros no estaba bien. Daniel. Lo sabes. Asintió. Pero me percaté de que deseaba obtener más información. ¿Alguna vez reflexionas sobre cómo podrían haber estado las cosas diferentes? Preguntó. Suspirando. Contemplando arrepentimientos pasados, sin embargo. No podemos alterar lo que ocurrió. Debemos avanzar. Daniel miró hacia abajo, manipulando el borde de la manta. Supongo que se cuestiona si podría haber actuado de manera diferente en este momento. ¿Sabes si habría sido preferible? Sus palabras me causaron profundo dolor. Me acomodé y me volví para observarlo. Daniel. Esto no es tu culpa. No cometiste ninguna falta. Hablo en serio. Desvió la mirada. Su voz fue un susurro. A veces parece que si yo hubiera sido mejor. Quizás papá no se habría ido. No me quedaban lágrimas en los ojos. Así que lo abracé con fuerza. Él se opuso por un instante. Pero luego me retribuyó el abrazo, enterrando su rostro en mi hombro. Le dije a Daniel, con voz temblorosa, escúchame. Tu padre tomó sus propias decisiones, no tuvo nada que ver contigo. Fue su elección. Y nunca fue tu responsabilidad. Siempre ha sido más que suficiente para mí. Susurré, impregnando mi voz de amor y serenidad. Eres mi todo. Él asentó su cabeza sobre mi hombro. Pero aún percibía la tensión en su interior. La carga de años de sufrimiento y culpa nunca manifestados, nos abrazamos con fuerza. El silencio que nos rodeaba como un alivio. Tranquilizador. Gradualmente. Su cuerpo se relajó y su respiración se profundizó mientras se quedaba dormido. No obstante. Mientras él dormía pacíficamente a mi lado. Mi mente se inundaba de pensamientos y recuerdos en la oscuridad. Ambos habíamos soportado tanto y, sin embargo, en medio de la reconfortante tranquilidad de ese abrazo compartido, un sentimiento inesperado se agitó en mi interior, una sensación indefinible. Un calor que se expandía por mi pecho. Una conexión que se percibía más profunda e íntima que el vínculo habitual entre madre e hijo. Intenté ignorarlo y concentrarme en el ritmo de su respiración. Pero el sentimiento persistió. Un susurro tenaz que se negaba a ser desestimado. El amanecer se presentó con excesiva premura. La tenue luz del amanecer teñía la habitación de matices delicados. Daniel estaba durmiendo. Profundamente a mi lado. Su rostro tranquilo y relajado. La tensión de la noche anterior. Aparentemente olvidada. Lo miré por un momento, mi corazón se hinchó de amor y orgullo. Pero ese sentimiento desconocido permaneció como una corriente subyacente persistente debajo de la superficie de mi afecto maternal. Me deslicen ofrecía una sensación de normalidad. Pero mis pensamientos seguían regresando a nuestra conversación nocturna. Daniel siempre había sido sensible. Pero no me había dado cuenta de hasta qué punto había internalizado la ausencia de su padre. La culpa que llevaba pesaba mucho en mi corazón, una carga que deseaba poder aliviar. Pero no era solo la culpa lo que permanecía en mi mente, era la forma en que me había mirado, la vulnerabilidad en sus ojos, el anhelo tácito de algo más, y si fui honesta conmigo misma, el calor que había sentido mientras lo sostenía había despertado algo profundo dentro de mí. Una conexión que trascendía los límites de nuestros roles familiares. Traté de alejar el pensamiento recordándome que él era mi hijo. Pero el sentimiento persistió. Un susurro persistente que se negó a ser silenciado pronto. Daniel emergió de su letargo. Su cabello despeinado y su cuerpo aún mostraban los vestigios de la adolescencia. Pero había una madurez recién encontrada en sus ojos, un indicio del hombre en el que se estaba convirtiendo. Los pensamientos regresaron a Daniel. A su transformación de niño a joven. A la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. A medida que reflexionaba, me percataba de que mis sentimientos hacia él habían evolucionado, trascendiendo los confines del amor maternal. Esa noche, después de la cena, nos sentamos en el sofá para ver una película. La habitación estaba tenuemente iluminada, y las imágenes parpadeantes en la pantalla proyectaban sombras danzantes en las paredes. Predominábamos en un silencio complacido por la compañía mutua. La película presentaba una habitación débilmente iluminada, donde las imágenes parpadeantes en la pantalla proyectaban sombras oscilantes en las paredes.
provocaba que mi corazón se acelerara. Intenté concentrarme en la película. Pero la tensión entre nosotros era palpable. Una sinfonía silenciosa de emociones no expresadas. A mitad de la proyección, Daniel se acercó más. Su brazo presionando contra el mío, esta vez no se apartó. La calidez de su piel contra la mía envió un escalofrío de conciencia a través de mí. Lo observé y nuestros ojos se cruzaron. Su mirada se impregnó de una intensidad recién revelada. Un reflejo de las emociones que había estado intentando reprimir durante todo el día. Sin pensarlo conscientemente. Extendí la mano y tomé la suya. Entrelazando nuestros dedos. Él no se opuso, en cambio. Apretó suavemente mi mano y dibujó un círculo lento con su pulgar en mi piel. Este simple gesto provocó un aleteo en mi corazón. Una sensación a la vez familiar y estimulante. Permanecimos así por un tiempo. Con las manos entrelazadas en la tenue luz. Un testimonio silencioso de la dinámica cambiante de nuestra relación. Fue un punto de inflexión. Un momento de comprensión tácita que trascendió los límites de nuestros roles familiares. No tenía conocimiento de lo que el futuro me reservaba. Pero era consciente de que las circunstancias estaban transformándose y Dan ya no era únicamente mi hijo. Era algo más. Alguien a quien amaba de una manera que desafiaba la definición. La película concluyó. Pero permanecimos en el sofá mientras los créditos se proyectaban. Sin percatarme. Apoyé la cabeza en su hombro y experimenté el constante ascenso y descenso de su pecho al respirar. Fue un gesto sutil. Pero se sintió profundamente íntimo. Un entendimiento tácito de la conexión que estaba emergiendo entre nosotros. «Mamá», susurró Daniel con voz apenas audible. «Sí. Realmente me alegra que estés aquí». Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente en mi corazón. Me alegró que también compartiera ese sentimiento. Me encontraba aquí, complacida por esta proximidad inesperada. Esta intimidad recién revelada que resultaba simultáneamente aterradora y estimulante. Mientras yacía en la penumbra, envuelta en la calidez del abrazo de mi hijo, una profunda comprensión invadió el delicado equilibrio de nuestra relación. Me encontraba en un estado de inestabilidad al borde de un abismo de lo nuevo e inexplorado. Un estremecimiento de aprensión me invadió, acompañado de un susurro de incertidumbre respecto a las implicaciones de esta transformación para nosotros. Sin embargo, en medio de la inquietud, surgió una innegable sensación de anticipación. Un reconocimiento de que esto era meramente el inicio de un viaje hacia lo desconocido. El amanecer se presentó con una suave insistencia. Y los delicados rayos del sol penetraron a través de las cortinas, despertándome del sueño. A mi lado, Daniel yacía en un sueño apacible. Su rostro sereno y distendido. Las preocupaciones de la noche anterior, aparentemente desvanecidas, lo observé por un instante. El corazón se infló con un amor maternal familiar. Pero bajo ese afecto familiar había la corriente distinta. Despertó una sensación que no lograba comprender. Determiné que era la misma sensación enigmática que había danzado en los confines de mi conciencia la noche anterior. Una sensación que me fascinaba y perturbaba. Me deslicé fuera de la cama con cautela para no interrumpir su sueño y descendí las escaleras hacia la rutina familiar de la preparación del desayuno. Mientras me encontraba frente a la estufa, volteando panqueques con destreza, mis pensamientos regresaron a nuestra conversación nocturna. Daniel had always been a sensitive soul. Although I had not comprehended the profundity of his suffering. Internamente, como él lo había experimentado, soportaba el peso de la ausencia de su padre. La culpa que albergaba por un secreto que había mantenido oculto durante un tiempo excesivo ahora agravaba considerablemente mi corazón. No obstante, había más que eso, se evidenciaba un cambio en su comportamiento, manifestado en su búsqueda de consuelo en mis brazos. Un deseo de cercanía que superaba los límites convencionales de la relación madre-hijo. Y si soy sincera conmigo misma, también experimenté un calor que se propagó en mí al sostenerlo. Un consuelo que trascendía el instinto maternal. Descarté ese pensamiento, enfocándome en la tarea en cuestión. Es solo un niño. Me recordé a mí misma. Tu hijo. Pero el sentimiento persistía como un susurro incesante que se negaba a ser silenciado.
Daniel finalmente emergió de su letargo, frotándose los ojos para despejar el sueño. Su cabello desordenado fue un símbolo de inocencia juvenil. Pero había una madurez recién adquirida en su mirada. Un indicio del hombre en el que se estaba convirtiendo. Lo saludé con una sonrisa cálida, intentando disimular las emociones persistentes de la noche. «Buenos días», murmuró mientras se acomodaba en su silla y devoraba ansiosamente su desayuno. Comimos en un cómodo silencio. La luz matutina del sol inundaba la cocina con un cálido fulgor. Podía percibir su mirada sobre mí ocasionalmente. Pero permanecí en silencio. No estaba preparada para explorar las complejidades de las revelaciones de la noche anterior. Parecía más a gusto consigo mismo y no deseaba perturbar la delicada paz que habíamos alcanzado. Finalmente, él rompió el silencio. Su voz emanaba gratitud. «Gracias por la noche pasada, madre». Requería que su vulnerabilidad me impresionara. «No es necesario que me agradezcas. Asegurémonos». No le importó que él asintiera. Pero su mirada permaneció fija. Una pregunta silenciosa habitaba en sus ojos. Un reflejo de las emociones no expresadas que había estado enfrentando. Sus ojos poseían una profundidad y una intensidad que superaban la familiaridad del vínculo materno. El día transcurrió sin contratiempos. Daniel se retiró a su habitación, absorto en tareas y videojuegos, mientras yo me ocupaba de las labores del hogar. Sin embargo, la atmósfera entre nosotros había cambiado sutilmente. Se trató de un cambio sutil. Una tensión imperceptible. Un reconocimiento implícito de la conexión más profunda que había emergido a medida que el día se convertía en noche. Mis pensamientos volvieron a Daniel. A su transición de niño a joven. A la intimidad que habíamos compartido la noche anterior. A medida que reflexionaba, me percataba de que mis sentimientos hacia él habían evolucionado, trascendiendo los confines del amor. Después de cenar esa noche, nos sentamos en el sofá para ver una película. Esa noche, tras la cena, nos acomodamos en el sofá para ver una película. La habitación estaba tenuemente iluminada. Las imágenes parpadeantes en la pantalla proyectaban sombras danzantes en las paredes. Predominábamos en un silencio complacido por la compañía mutua. A medida que la película progresaba, me volví muy consciente de su cercanía. La forma en que su brazo rozaba el mío con cada sutil movimiento hizo que mi corazón se acelerara. Intenté concentrarme en la película, pero la tensión entre nosotros era palpable. Una sinfonía silenciosa de emociones no expresadas. A mitad de la proyección, Daniel se acercó más, su brazo presionando contra el mío. Y esta vez no se apartó. La calidez de su piel contra la mía provocó un escalofrío de conciencia. Observé a Daniel y nuestros ojos se cruzaron. Su mirada se impregnó de una intensidad recién revelada. Un reflejo de las emociones que había estado intentando suprimir durante todo el día. Sin pensarlo conscientemente, extendí la mano y tomé la suya. Nuestros dedos se entrelazaron. Él no se opuso, en cambio. Apretó mi mano suavemente, su pulgar describiendo un círculo lento sobre mi piel. Este simple gesto provocó un aleteo en mi corazón. Una sensación simultáneamente familiar y estimulante. Permanecimos así por un tiempo. Manos entrelazadas en la luz tenue. Un testimonio silencioso de la dinámica transformadora de nuestra relación. Fue un giro que señalaba un momento de comprensión tácita que trascendía los límites de nuestros roles familiares. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero era consciente de que las cosas estaban cambiando. Y Daniel ya no era solo mi hijo, era algo más. Alguien a quien cuidaba de una manera que desafiaba la definición. La película concluyó. Pero permanecimos en el sofá. Los créditos transcurrieron sin que lo notara. Apoyé mi cabeza en su hombro. La percepción del constante ascenso y descenso de su pecho al respirar era un gesto sutil. Pero se experimentó como una profunda intimidad. Un reconocimiento tácito de la conexión que estaba emergiendo entre nosotros. «Mamá», susurró Daniel con voz apenas audible. «Sí. Realmente me alegra que estés aquí». Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente en mi corazón. Me complació que él también estuviera presente. Me encuentro contento por esta proximidad inesperada.
Esta intimidad recién revelada que resulta tanto aterradora como estimulante. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad. Me sentí verdaderamente vivo, no había confusión. No hay blame. Solo la pura e innegable verdad de nuestro amor. Un amor forjado a través de años de experiencias compartidas. Confianza y comprensión más profundas que la sangre. Un amor que se experimentó con la naturalidad de la respiración y la inevitabilidad del amanecer. Permanecimos allí tras nuestra pasión compartida. Con el silencio interrumpido únicamente por el suave compás de nuestras respiraciones. Janio finalmente desvió su mirada. Buscando la mía con una calidez que conmovió mi corazón. ¿Estamos bien?, inquirió su voz. Una delicada caricia en la penumbra, asentí. Incapaz de articular palabra. Mientras mi corazón me desbordaba de emociones que desafiaban la expresión verbal. Sí. Susurré con una voz densa de verdades no expresadas que estábamos bien más tarde esa noche. Después de que los restos de la cena fueron retirados y la casa se sumió en una tranquilidad serena. Janio y yo nos hallamos en el porche trasero. Rodeados por la serenidad nocturna, el aire era fresco y puro. Y las estrellas brillaban como diamantes dispersos en el vasto firmamento. Por primera vez en semanas. Experimenté una sensación de liberación. Un alivio del peso que me había oprimido. Las palabras resultaban superfluas. Simplemente estar a su lado y compartir la apacible belleza de la noche era suficiente. No había prisa. Sin presión. Solo un silencio que comunicaba significativamente que lo que existía entre nosotros se estaba desarrollando de manera orgánica. Y me complacía permitir que floreciera a su propio ritmo. Así yo mi mano. Su toque emitió un calor que se propagó en mí como un rastro de pólvora. Sonreí mientras apretaba su mano. Suavemente. Nos sentamos allí. Con los dedos entrelazados. Iluminados por el tenue resplandor de las estrellas. Era un amor que desafiaba la definición. Una conexión que trascendía los límites de nuestros roles familiares. En ese instante. Bajo la vasta extensión del cielo nocturno. Comprendí que, cualesquiera que fueran los desafíos que nos aguardaban, los enfrentaríamos juntos. A medida que los días se convertían en semanas. La intimidad entre nosotros se profundizaba. Entrelazándose en el tejido de nuestra vida cotidiana. No necesitaba palabras para definirlo, simplemente se manifestaba en la forma en que nuestras miradas se encontraban y en los toques persistentes durante los momentos de calma que compartíamos. Creando un mundo que nos pertenecía únicamente a nosotros. Con cada día que pasaba, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte y tangible. El conflicto que inicialmente había sentido se disolvió. Suplantado por una sensación de rectitud. Un sentimiento de que este era el lugar donde debía estar. Daniel ya no era únicamente mi hijo, se había convertido en mi compañero. Mi confidente. Mi amante. Nuestra relación había prosperado en algo hermoso. Algo que colmaba una necesidad que ni siquiera conocíamos. No fue hasta una tarde lluviosa a finales de otoño que la plena realización de nuestro amor me invadió. El cielo era un lienzo de grises. En una noche tormentosa. La lluvia golpeaba rítmicamente las ventanas. Daniel y yo estábamos acurrucados en el sofá de la sala de estar. Con un fuego crepitante en la chimenea que proyectaba un cálido resplandor en la habitación. Envuelto en una manta. El calor del fuego y la intimidad de nuestra cercanía formaban un refugio. Fuera de la tormenta. Daniel se apoyaba en mí, su cabeza reposaba. Sobre mi hombro. Distraídamente. Deslicé mis dedos por su cabello. Disfrutando de la apacible intimidad del instante mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Difuminando el mundo exterior y generando una sensación de aislamiento en nuestro propio pequeño universo. Podía percibir su respiración lenta y constante. Y comprendí sin necesidad de palabras que él experimentaba el mismo cambio en nuestra conexión. La misma atracción innegable hacia algo más profundo. Alzó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese momento, la verdad de nuestro amor resonó entre nosotros. No era únicamente amor, era un vínculo que superaba los roles convencionales que habíamos desempeñado. Una conexión que había evolucionado en algo más profundo. Algo innegable. Mamá. Con su voz impregnada de emoción. Susurró mientras yo permanecía en silencio.
aguardando su continuación. Consciente de que lo que estaba a punto de expresar alteraría todo. Te amo. Admitió su mano. Me extiendo para apropiarme de ti. No solo por ser mi madre, sino por your essence integral. No estoy seguro de si esto es correcto o incorrecto. Pero no puedo evitarlo. Tus palabras me inundaron como una cálida ola, llenando la habitación de amor, provocando en mi corazón un dolor hermoso que nunca había experimentado. Sus sentimientos, al ser escuchados, expresados y reconocidos, adquirieron mayor autenticidad. Apreté su mano, percibiendo el compás, la constante de los latidos de su corazón bajo las yemas de mis dedos. Daniel. Susurré con mi voz ligeramente temblorosa. Yo también te amo. Te he amado siempre. Sin embargo, este es distinto. Él asintió, sus ojos buscando los míos en busca de seguridad respecto a la pregunta no formulada que pendía entre nosotros. No sé qué significa esto. Pero sé que siento lo mismo y no me parece mal, se siente bien. Una suave sonrisa apareció en sus labios y mi corazón se hinchó con una alegría desconocida. Me alegra que te sientas así. Susurró. Porque no sé qué harías si no lo hicieras. Extendí la mano y acaricié su mejilla, sintiendo la calidez de su piel bajo mis dedos. Lo resolveremos. Le aseguré. Los sonidos eran el suave golpeteo de la lluvia y el crepitar del fuego. Las palabras eran innecesarias. Ya habíamos expresado todo lo que era necesario. Ambos sabíamos lo que sentíamos y ambos sabíamos que era real. Innegable. Daniel se inclinó lentamente. Se acercó a mí, manteniendo sus ojos fijos en los míos. Y, con una suave vacilación, me besó. Fue un beso delicado y afectuoso, colmado de todo el amor y deseo que habíamos reprimido durante un prolongado periodo. Sin urgencia ni premura. Era una expresión genuina de nuestra profunda conexión, al apartar la mirada. Sus ojos estaban colmados de emoción. Y comprendí que habíamos cruzado un umbral. Un punto de no retorno. Sin embargo, en lugar de temor, experimenté una sensación de paz. Una certeza de que esto era el lugar al que estábamos destinados. Él me acercó los brazos. Nos abrazamos mientras la lluvia persistía. El fuego emitía un cálido resplandor sobre nuestro abrazo y en ese instante comprendí que, cualesquiera que fueran los desafíos que nos aguardaban, los confrontaríamos en conjunto. El resto de la velada consistió en una amalgama de delicados toques, conversaciones susurradas y besos afectuosos. No abordamos el futuro ni las repercusiones de nuestra nueva relación amorosa. Lo único que tenía relevancia fue el presente. La intimidad compartida de ese instante. Mientras la lluvia persistía con su suave serenidad. Me asombré de la rapidez con la cual nuestra relación había transformado a Daniel. Había transicionado de ser un niño a un hombre. Y al hacerlo, nuestro vínculo había evolucionado hacia algo inesperado. Algo sublime. Algo que resultó impecable esa noche. Daniel ingresó a mi habitación nuevamente. Pero esta vez no vaciló. Se acomodó en la cama a mi lado. Sus brazos me rodearon. Al abrazarme con fuerza. No fue el consuelo de una madre y un hijo, sino el abrazo de los amantes. Representando dos almas entrelazadas, apoyé mi cabeza en su pecho. Al escuchar el ritmo constante de los latidos de su corazón. Una sinfonía de amor y satisfacción. Experimenté una paz que nunca había sentido en años. La plenitud que nunca había experimentado estaba ausente, lo que fuera que esto representara. Yo estaba preparado para ello. Daniel y yo siempre habíamos mantenido una relación cercana. Pero ahora éramos algo más. Algo que desafiaba la definición. Éramos socios. Amantes de almas unidas por un amor que trascendía las convenciones. Mientras me dejaba llevar. Me retiré a descansar con una sonrisa en los labios. Era una locura. Lo reconocía. Pero resultaba extraordinario. Y esa fue mi historia. Si te ha agradado, no olvides dar me gusta al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos. Adiós.